Buenas tardes, profe. Nosotros somos el grupo número 7, conformado por Ángelo, Nadeshka, Luz, Kimberly y mi persona Mariana. Y vamos a hablar sobre el método Müller, vamos a hablar un poco sobre su funcionamiento, sus pros y sus contras, y también vamos a hablar un poco sobre algunos ejemplos. Al hablar de lo que es el método de Müller, tenemos que es un proceso de aproximaciones sucesivas, como sucede en el método de Newton y en el método de Stephenson. Este es un método numérico iterativo para encontrar las raíces de una función. Esto al combinar la interpolación cuadrática inversa y la secante para así lograr obtener una fórmula que logra converger rápidamente a la raíz de una función. Esto por medio de tres puntos intersecantes de la parábola. Primeramente seleccionamos tres puntos iniciales, en este caso x0, x1 y x2 con su correspondiente función de cada uno. Estos siendo puntos cercanos a la raíz de la función f de x, en este caso siendo la cuadrática inversa, en la que iremos a sustituir estos puntos. Usando estos tres puntos iniciales que hemos definido, vamos a utilizarlos para calcular lo que son los coeficientes de s0, s1, h0 y h1. Luego, sustituiremos para calcular los coeficientes a, b y c en lo que es la interpolación cuadrática inversa. Posteriormente, vamos a calcular lo que son las raíces de la ecuación cuadrática de la función f de x igual a 0, dándonos esto lo que es la x3. Con esto, al ser menor la diferencia entre x3 y x2 en comparación con la tolerancia predefinida, entonces tenemos que la x3 es la raíz buscada. Si no, se debe actualizar los valores de x0, x1, x2 y x3. Con esto siendo x1 igual a x2 y x0 siendo igual a x1. En estos casos, al no obtener esto, se debe repetir los pasos hasta poder obtener la diferencia entre x3 y x2, esta que sea menor a la tolerancia predefinida. Por último, tenemos que el error se puede calcular, el error estimado se puede calcular utilizando la siguiente ecuación de valor absoluto de x3 menos x2 dividido entre x3 por el 100%. Ahora yo voy a hablar sobre los pros y contras del método, que en este caso sería del que estamos hablando, que es el método Müller. Primero voy a hablar de los pros. El primero de los pros sería que tiene una convergencia rápida. Este método tiene una convergencia muchísimo más rápida que la de los otros métodos tradicionales, como sería por ejemplo el método de la bisección. Y estos especialmente cuando hablamos sobre funciones un poco más complicadas. Aplicabilidad general. Este método es bastante útil para encontrar raíces en funciones que no son lineales y puede manejar casos donde otros métodos suelen fallar, y esto se da principalmente en funciones con múltiples raíces. Después tenemos la flexibilidad en la elección de inicialización, y esto permite una elección flexible de los valores y puede ser ventajoso cuando se tiene poca información sobre los valores o la función. Otro de los pros que tenemos es que este método tiene una precisión aceptable, que es que tiene una precisión bastante buena en comparada a otros métodos, y esto es debido a que utiliza una interpolación cuadrática para encontrar sus raíces. Y por último tenemos que tiene menor dependencia de la derivada, ya que no requiere cálculo de derivadas, lo que lo hace más simple para funciones que son difíciles de diferenciar. Ahora voy a hablar un poquito sobre los contras que nos puede presentar este método. Primero tenemos la complejidad computacional. La interpolación cuadrática puede ser un poco difícil de calcular computacionalmente, lo que puede hacer que este método sea un poco más complicado o más lento de llevar, de hacer el cálculo comparado a otros métodos. Sensibilidad a los valores iniciales. Aunque este método es bastante flexible, si llegamos a elegir de forma errónea los valores iniciales, puede llevar una convergencia bastante lenta o al fracaso total de intentar usar el método. Posibles errores numéricos. La interpolación cuadrática puede llevar errores numéricos si los valores iniciales están muy cercanos entre ellos o pues están mal. No garantiza convergencia, no siempre garantiza la convergencia de una raíz, especialmente con funciones con comportamientos complicados o con funciones que tienen múltiples raíces.
Y ya por último, como el último contra, tenemos que requiere cálculos adicionales. Este método al utilizar la interpolación cuadrática, necesita muchos más cálculos que otros métodos como el de la bisección. Entonces, si queremos como un resultado mucho más eficaz o mucho más rápido, no es el mejor método a elegir, pero sí podríamos utilizar otros que pueden ser similares. Problema contextualizado a la realidad nacional utilizando datos reales y su debida solución. El ejercicio que elaboramos para esta investigación fue el siguiente. Se quiere ejemplificar el crecimiento de la población de Costa Rica utilizando una ecuación que representa una función no lineal, para así describir el crecimiento o decrecimiento en el número de nacimientos entre la línea de tiempo de 20 años. Este problema contextualizado busca investigar el comportamiento del número de nacimientos durante los años del 2000, 2010 y 2020. Los datos que utilizamos para realizar este ejercicio son datos reales obtenidos de un Excel que lo encontramos en la página web del INEC. A continuación se puede ver el polinomio cúbico con los diferentes datos que están relacionados con cada año. Entre los primeros pasos a realizar, primeramente lo que tenemos que hacer es sustituir en el polinomio cúbico los datos que nos dan en el problema. En este caso del Excel tuvimos 2000, elegimos los años del 2000, 2010 y 2020. Estos años los sustituimos en el polinomio cúbico y los resultados que nos den van a ser los puntos de la parábola. En este caso tuvimos 76.401, 70.922 y 57.848. Una vez obtenidos los puntos de la función x0, x1 y x2, que fueron los resultados que obtuvimos en la diapositiva pasada sustituyendo en el polinomio cúbico, podemos proseguir calculando h0, h1, delta 0 y delta 1. Para calcular h0 es igual a x1 menos x0, que en este caso nos dio 10. Estos son los datos que obtenemos desde el inicio. h1 es igual a x2 menos x1, que nos volvió a dar 10. Para delta sería la función de x1 menos la función de x0, los puntos de la parábola, dividido entre h0, que en este caso nos dio negativo, que es igual a 5.479 dividido entre 10. Seguidamente seguimos calculando el que nos faltaba de delta 1, que es una fórmula similar a la anterior, pero los datos cambian. En este caso la función de x2 menos la función de x1, que son los puntos de la parábola, dividido entre h1. El resultado nos sigue dando negativo, que es igual a 6.537 dividido entre 5. Para esto solamente es sustituir, ¿verdad? A continuación podemos ir calculando ya con los datos obtenidos de h1 y h0 y delta 1 y delta 0, podemos ir calculando los coeficientes de la parábola. En este caso es a, b y c. Para calcular a, la fórmula es delta 1 menos delta 0 dividido entre h1 más h0. Podemos ver que estos resultados ya los obtuvimos anteriores veces, entonces solamente es sustituir. Nos volvió a dar negativo, que es igual a 1519 dividido entre 40. Para sacar b es igual a por h1 más delta 1. Datos que ya tenemos, simplemente sustituimos y nos sigue dando negativo, un resultado negativo, que es igual a 33.743 dividido entre 20. Y en el caso de C simplemente es la función de x2, que ya es un dato que tenemos, no debemos calcularlo, solamente ponerlo. Para ya ir más o menos finalizando, tenemos que calcular la raíz del discriminante.
En este caso, para calcular la raíz del discriminante es raíz, dentro de raíz, paréntesis, b a la 2, menos 4 por a por c. Datos que ya tenemos, simplemente debemos sustituir y el resultado es igual a 8106.5784. Seguidamente vamos a calcular x3, que es igual a x2 menos 2 por c dividido entre b más raíz dentro de raíz b a la 2 menos 4 por a por c. Vuelvo a repetir, son datos que ya tenemos, simplemente sustituimos y el resultado es igual a 2038.0227. Y ya finalmente calculamos el error estimado, que en este caso, bueno, la fórmula es x3 menos x2 dividido entre x3. Son datos que ya tenemos, simplemente sustituimos y este sería el error estimado, que es 0.008843228229. Y ya con este finalizaríamos la primera iteración. Nosotros para esta investigación aplicamos 3 iteraciones. Por cuestiones de tiempo y porque se nos hace muy largo el video, solamente vamos a explicar esta primera iteración. En la parte de discusión de análisis o de resultados, mi compañero va a explicar y se va a poder ver ya los 3 resultados y poder interpretar un poco mejor los resultados obtenidos, pero para este ejercicio solamente vamos a explicar una iteración, pero repito, son muchas iteraciones, para esta investigación aplicamos solamente 3. Ok, en el análisis de la solución en el contexto dado, pues vamos a empezar hablando un poquito sobre el objetivo que, digamos, bueno, que tenemos del proyecto. El proyecto fue aplicar el método Müller para encontrar lo que viene siendo una función, bueno, una función lineal que describe el crecimiento poblacional de Costa Rica durante un periodo de 20 años. El análisis del método aplicado pues fue el método Müller, como se menciona en la fundamentación teórica, es una técnica de interpolación cuadrática inversa que puede ser específicamente eficaz para encontrar raíces en funciones no lineales. Vamos a hablar un poquito sobre resultados obtenidos. El proceso que se utilizó fue interactivo, comenzando con 3 puntos iniciales en los años 2000, 2010 y 2020. En cada interacción se calculó una nueva aproximación de la raíz utilizando en la fórmula cuadrática. Como puedes ver, aquí está el primer intento de la solución aproximada que fue, bueno, 2038.0227 con un error estimado de 0.00088%. En el segundo intento se encontró una nueva raíz que fue aproximada a x3 de 2121.9741 con un error estimado de 0.0396%. El tercer intento del valor de la raíz cambió drásticamente a x3 menos de 25.382.7117 con un error estimado de 1.8436%. Eh, bueno, aquí vamos a hablar un poquito de la interpretación de los resultados. En el método Müller, aunque es poderoso y rápido, mostraron algunas limitaciones. En este caso, los primeros 2 intentos mostrados, pues, sería una conversión y significativa diferente, lo cual puede ser indicativo en las inestabilidades que a veces afecta este método cuando se enfrenta a ecuaciones o raíces. Se puede ahí ver un poquito. La conversión y la estabilidad, la primera y segunda interacción, surgieron en el método estando convergido, actualmente haciendo una solución dentro de un rango de tolerancia aceptable. Sin embargo, el tercer intento destacó una debilidad del método cuando se enfrenta a funciones que podrían tener múltiples raíces o cuando los valores de las interacciones previas no están bien alineadas. Bueno, aquí en la evaluación con la realidad nacional, los resultados del análisis, en extra, que vamos a decir aquí, los resultados del análisis sugieren que mientras que el método Müller puede ser útil en los contextos de crecimiento poblacional, las interpretaciones de las raíces obtenidas deben hacerse con cautela. La raíz final obtenida en el tercer intento no es plausiva en el contexto real de crecimiento y población. Bueno, crecimiento poblacional, lo que resalta la importancia de validar los resultados con datos
empíricos y considerar posibles ajustes o métodos alternativos si los resultados proceden de la realidad. Yo les voy a hablar sobre la conclusión. La modelización matemática es una herramienta poderosa para entender y resolver problemas en diversas disciplinas. La construcción de un modelo matemático requiere una profunda comprensión del sistema en estudio y de las técnicas matemáticas adecuadas para su análisis. Por otro lado, el método de Müller es un ejemplo de una técnica numérica eficaz para encontrar raíces de ecuaciones no lineales, destacándose por una versatilidad y precisión en la solución de problemas complejos. Ambos enfoques, la modelización matemática y los métodos numéricos como el de Müller, son esenciales en la ciencia y la ingeniería, donde se busca constantemente la mejor representación y solución de problemas del mundo real. Al igual que se puede llegar a encontrar las raíces tanto reales como complejas sin tener que aplicar la derivada. Es un método rápido, aunque converse más lentamente que el método de Newton. Se recomienda aplicar el método de la bisección para hallar el punto medio y así poder hallar una mejor aproximación o solución.